Parece que ahora el volumen está demasiado alto. Hola, ahora sí. Mi estimado arquitecto Yep, arquitecto Vargas Vía, miembros de la Orden, queridos candidatos, público en general. Es para mí muy grato poder compartir con ustedes algunas cosas para poder centrar el discurso en los 4 puntos que nos han pedido que hablemos de ellos. Los 4 puntos son el tema del tráfico, el transporte o la movilidad, la problemática de la seguridad ciudadana, la visión de la ciudad y lo que está pasando con los panamericanos. Permítanme iniciar esta disertación diciéndoles que tenemos nosotros, mientras que estamos conversando, algunas megatendencias que se están desarrollando en este mismo minuto. Les voy a presentar 5 megatendencias. Podríamos hablar hasta de 10. Pero les voy a hablar de 5 que son pertinentes para detenerme en la 5ª megatendencia que tiene que ver justamente con la problemática de la ciudad. Quiero decirles que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en Lima es producto de la falta de planificación. Y lo que tenemos que hacer en ese sentido es traer la planificación y poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Alguna vez me han preguntado qué cosa es una megatendencia, por eso consideré pertinente poner aquí la definición. Son los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que influyen en periodos de tiempo de más de 10 años, pero que también generan un cambio considerable en nuestras conductas. Son fenómenos de largo plazo que van a definir el futuro de las personas y las ciudades tienen que estar planificadas precisamente para las personas. Las 4 primeras megatendencias las voy a pasar muy rápido, pero quiero de todas maneras poderlas mostrar. La primera es el crecimiento de los mercados globales. Hoy en día tenemos una mayor interconexión, un comercio prácticamente sin fronteras, hay una situación de un mayor valor de las cadenas de negocios. Los negocios y los mercados se están desmaterializando cada día más y esto hace que sean negocios muy rápidos. También tenemos información, tenemos tecnología de la información que tenemos que utilizar. Por ejemplo, la Big Data, la información que hoy en día podemos recibir de los celulares de cada uno de nosotros cada vez que nos movemos a algún sitio y esto queda registrado en las celdas de los postes de celulares. Esa información, por ejemplo, nosotros la hemos utilizado para hacer nuestra planificación urbana en el caso de Miraflores. Y eso se puede usar también, obviamente, para Lima Metropolitana. Se sabe cuántas personas usan determinados vehículos, de dónde vienen, hacia dónde van, a qué hora salen, a qué hora regresan a su casa. La otra megatendencia que nos afecta y que nos afecta también ciudadanamente es el cambio climático. Todos los años sabemos que a principios de año tenemos algunos problemas muy serios en nuestra ciudad. Pero últimamente los problemas son cada vez más serios. Cuando hay los desbordes de los ríos, cuando hay inundaciones. Fíjense en la siguiente lámina. Esto es la ciudad del Cusco. Esto pasó hace no mucho. Nevó en la Plaza de Armas. Esto no es un tema usual y hay que tenerlo en cuenta también para lo que es la resiliencia de nuestras ciudades. Otra megatendencia es que hay nuevos modelos de negocio, como decíamos, pero la que más me interesa a mí resaltar es esta, el crecimiento de las ciudades. Hace un par de años atrás, en Hábitat 3, se discutía si ya teníamos 60% de la población viviendo en los centros urbanos o si era algún otro porcentaje. Acá tengo una cita que habla de una visión al 2050, donde se pensaba que el 70% de la población iba a vivir en los centros urbanos hacia esa fecha. Los expertos en esta naturaleza dicen que esa cifra ya se rebasó. Y eso es algo que nos afecta, sinceramente, a todos los limeños en una ciudad donde no existe planificación urbana. Hemos crecido por inercia. Hay un crecimiento exponencial de la ciudad, pero no hay una planificación. Y entonces tenemos que comprometernos a tener una verdadera planificación urbana que no se está teniendo en vista.
Miren estas láminas que he traído, o estas fotografías. Esto es parecido a Lima, ¿verdad? Pero es Caracas, en Venezuela. Vamos a ver otra de Río de Janeiro, que también las favelas tienen una similitud con lo que pasa en nuestras zonas periféricas. Acá tenemos Gamarra, por ejemplo. Esto es un día sábado en Gamarra, un día común, un día sábado común en Gamarra, donde hay ese exceso de gente caminando, comprando, haciendo actividades, y en Gamarra no tenemos una planificación ni un cuidado resiliente por lo que pueda pasar en esta zona. Entonces, esto lo estoy mostrando solamente como para poder darnos cuenta de qué cosa es lo que tenemos que tener como conciencia. Esta es nuestra ciudad. Una ciudad donde vive más del 30% de la población nacional, con un área que es la que aparece ahí, con una población formal de un poco más de 9 millones de habitantes, aunque algunos dicen que esta cifra está absolutamente desfasada. Yo soy uno de los que creen que esta cifra está desfasada. Tenemos 43 distritos, hay tasas de crecimiento, hay un acelerado proceso de urbanización, y esto también es producto de muchas migraciones que estamos sufriendo y además un crecimiento de la tasa demográfica, pero con una falta de planificación urbana creciente. Entonces, los problemas que sufrimos de inseguridad ciudadana, los problemas que sufrimos de no tener una movilidad sostenible, los estamos sufriendo por esta carencia de planificación. Y entonces tenemos que buscar qué hacer frente a estas situaciones que son parte del diagnóstico que todos, si bien es cierto, no lo tenemos conceptualizado así, lo sufrimos todos los días. Ustedes y quien habla, sufrimos todos los días una ciudad que no es ordenada, una ciudad que no tiene un viso de solución porque sus autoridades no se han comprometido como tendrían que haberse comprometido. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles en adelante. Fíjense el crecimiento urbano en esta lámina, cómo ha ido desde el año 1940 hasta el 2014. Y esto lo hemos tomado del plan al 2035, que es un plan con M, que es algo que es muy valioso, se hizo, como ya se ha mencionado, en la gestión de la señora Villarán y se encarpetó en la gestión del señor Castañeda, pero tiene cosas muy valiosas para nuestra ciudad. Nuestro compromiso es retomar este plan al 2035, ponerlo al día, porque hay algunas cosas que ya se han desfasado en el tiempo que ha estado guardado, y hacer que las cosas se puedan ejecutar como corresponde. Miren otra lámina. Esto podría ser hoy en la mañana en la vía Panamericana. Hoy temprano yo he estado en Independencia y la vista que tenía, esta foto no la tomé hoy, pero la vista que tenía era esa. Esto es un día cualquiera en Lima Metropolitana, otro día cualquiera en Lima Metropolitana, otro día cualquiera en la estación de Naranjal, que es una estación que está terminada abruptamente al medio de la nada y con 12 kilómetros más por ser completados hasta Caraballo, como también ya se ha dicho. Entonces, este tipo de cosas tenemos que atenderlas. Hoy conversaba con unos ciudadanos de distintas partes de Lima, porque tomé el metropolitano de Matelini hacia el Naranjal. Y la gente me contaba todas las cosas que ellos sufrían. Había una persona que venía de San Juan de Miraflores y otra que venía de San Borja. Y tomaban el expreso en Angamos porque era más rápido para llegar a Naranjal. Y en Naranjal estuvimos también conversando con algunos otros ciudadanos y todas las peripecias que tienen que pasar para poder tomar un vehículo y viajar como pueden viajar. Pero esos viajes no son viajes dignos en realidad. En Lima y el Callao se producen 19 millones de viajes y más de 5 millones de los viajes están iniciados en las zonas altas en nuestros cerros, en los varios cerros de algunos que ya se han mencionado acá. ¿Y cómo se inician estos viajes? Con mototaxis. Entonces también hay que ser conscientes de que en esa zona no se pueden poner las bicicletas. Sin embargo, las bicicletas tienen un orden y tienen una razón de ser para otras zonas
de la gran capital, como ya lo veremos más adelante. Miren, esto es un tema que creo es impactante. Mientras que estamos en la ciudad, no nos damos cuenta cómo se afecta nuestra salud. Y estoy seguro que los expertos en temas de esta naturaleza de transporte podrán decir que estas emisiones de diésel son emisiones absolutamente cancerígenas y que nos están afectando sin que nos demos cuenta de nuestra salud. Otra foto, el Cerro del Pino, que es una realidad también. Miren cómo estamos. ¿Y qué ciudad queremos nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No la ciudad que decimos que vamos a hacer, sino qué ciudad queremos, qué ciudad quiere cada uno de los ciudadanos de nuestra Gran Lima, qué ciudad necesitamos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y cualquier plan de gobierno tiene que ser hecho de la mano con la gente y para la gente, para los ciudadanos. La ciudad que queremos es una Lima para los próximos 50 años. Fíjense que no estoy diciendo para los próximos 4 años, ¿ah? En otras palabras, tenemos que tener una visión de futuro, una visión que nos permita soñar una ciudad para los próximos 50 años y que esto trascienda las gestiones y que tengamos la generosidad nosotros como seres humanos, como autoridades, de decir, eso no comienza ni acaba con uno, sino que tiene que comenzar probablemente con alguna de las autoridades y seguir su tracto sucesivo para poder tener algo cada vez mejor en la ciudad. Lima es como un enfermo que está en una UCI y hay que intervenirlo. Y hay que intervenirlo muy rápidamente. Hay algunas medidas rápidas, que serán las victorias tempranas, y hay algunas medidas de fondo, que serán esa cirugía profunda que la ciudad necesita. Pero para eso hay que tener un compromiso serio. ¿Qué queremos? Una ciudad justa e incluyente, que no nos margine, una ciudad también patrimonial donde respetemos todos nuestros valores culturales y patrimoniales y que además demos paso a la creatividad y a la cultura, que sea sostenible, saludable, resiliente, es decir, que se pueda recuperar frente a alguna situación que pueda haber afectado a la ciudad. También la queremos compacta, integrada y policéntrica. Ya se ha hablado de esto, pero permítanme profundizar un poquito. Con el arquitecto Miguel Romero Sotelo, que es nuestro teniente alcalde, que es un digno arquitecto y miembro, además ha sido acá decano del colegio, hemos estado planificando una ciudad que tenga una visión que se puede resumir en una visión 4x4. Las 4 Limas de nuestra Gran Lima, unidas a las 4 regiones más influyentes de la ciudad de Lima. Y ahí estamos justamente pensando que la ciudad tiene que ser una ciudad compacta, sin duda, donde hayan algunos nuevos centros. Fíjense, nuestros ancestros españoles nos legaron muchísimas cosas y dentro de esa legación cultural nos hicieron pensar en las ciudades centralizadas. Por eso hablamos de la plaza de armas, vamos al centro y no hay esa concepción de que la ciudad tiene que ser policéntrica, de varios centros, porque es ahí donde se puede desarrollar una ciudad donde puedas encontrar tu vivienda, tu negocio, tus estudios, en fin, y no moverte mucho de esa zona. Eso es algo ideal para Lima. Sin embargo, como aquí no existen suelos que todavía, digamos, podamos encontrar más o menos limpios, tenemos que visualizar nuestra ciudad con algunos polos de desarrollo. Por ejemplo, Ancón, por ejemplo, Lurín. Y de ahí, de esas zonas, poder tomar agua del mar con plantas desalinizadoras para esas zonas. Y recuperar también el suelo de algunas otras zonas que se tienen que reconvertir. Cuando uno va en el metropolitano, la línea 1 del metro, y ya para entrar hacia San Juan del Lurigancho, va a encontrar una serie de fábricas que las puede ver en un estado casi de abandono y que pueden ser tierras que se pueden reconvertir. Y de hecho, hay que hacer ese trabajo para hacer una reconversión de nuestro suelo central. Pero también queremos que nuestra ciudad sea una ciudad competitiva, dinamizadora,
y proyectada al mundo. Y esto tiene que ver con los panamericanos, pero personalmente yo sí soy más escéptico de la situación de los panamericanos que quienes me han precedido. Y se los voy a decir por qué. Porque la concepción ha sido hecha un poco a la fuerza. Si bien es cierto, ganamos nosotros una distinción para poder realizar los panamericanos acá, hemos tardado muchísimo tiempo. Y siempre se dice, los Juegos tienen que dejar un legado material y un legado espiritual. Lamentablemente, el legado material va a ser muy pobre. Son pocos los escenarios que se están construyendo. Y yo creo, sinceramente, que debimos haber aprovechado las circunstancias, como por ejemplo para tener una cancha de remo. Vayan ustedes a la Federación de Remo y pregúntenle a los remeros si están contentos con dónde se va a hacer los Panamericanos y cómo se van a hacer las cosas. Mucho de lo que se va a dejar es infraestructura que va a desaparecer después, o mejor dicho, mucho de lo que se va a construir va a ser infraestructura que va a desaparecer después. Entonces, no hay un legado material de trascendencia y no nos hemos preparado para recibir correctamente bien a los ciudadanos extranjeros que van a venir. Sin embargo, ya estamos sobre el caballo y entonces hay que ponerle el mejor esfuerzo para que esto pueda ser algo positivo para el país, para nosotros después en este legado material y espiritual y también respecto al buen recibimiento de las personas que vengan. El último punto decía, una ciudad planificada y gobernable, que lo he venido diciendo. No tenemos una ciudad planificada y una ciudad que está absolutamente desgobernada, o sea, se nos ha escapado de las manos. Eso es algo donde tenemos que tener muchísima incidencia. Estas son las características de una ciudad policéntrica, que ya las hemos hablado. Acá tenemos que tener un compromiso de sostenibilidad, donde hay un equilibrio entre el desarrollo urbano, el humano y el ambiental. Y pasamos ya un poco a lo que es nuestra visión de lo que debe ser la movilidad. Nosotros queremos para Lima movilidad sostenible, una movilidad donde se tenga un sistema integrado de transporte, pero también, aparte del sistema integrado de transporte, donde se va a ver todo el bosque y no solamente algunos árboles, como los estamos viendo ahora. Ahora se ve solamente la mototaxi, la cúster, el taxi colectivo, la línea 1 del metro, el metropolitano, etcétera. Nosotros queremos ver todo este bosque debidamente integrado y además con una obra planificada y eficiente. No quiero dejar pasar mi exposición sin ver o prestar atención a esta pirámide invertida que tenemos acá. Fíjense, esta es una jerarquía modal que es importantísima en la movilidad urbana. Todos los que hemos venido acá hemos entrado caminando a este auditorio, somos peatones. Entonces tenemos que priorizar la caminabilidad y eso lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno. Tenemos que tener veredas adecuadas para que las personas puedan caminar, espacios públicos adecuados también para poder caminar. En segundo ratio, darle un impulso especial a las ciclovías. Hemos hecho nosotros un estudio y se nos ha dicho que el 43% de las personas estaría dispuesta a movilizarse en viajes cortos en bicicletas, siempre y cuando haya seguridad vial y hayan ciclovías. Entonces, fíjense que ahí hay un potencial muy grande y en Lima todavía hay mucho por hacer. Se pueden desarrollar más ciclovías. De hecho, nosotros tenemos un proyecto para desarrollar una ciclovía entre las varias que hay, que uniría Chorrillos, Barranco, San Isidro, algo del Lince, Salaberry y llegar hasta el centro de Lima. Eso es algo que podría ayudar a que las personas puedan movilizarse más rápidamente. Hoy, por ejemplo, estuve con un periodista desde la Nunciatura Apostólica hasta la Isla del Amor, utilizando la ciclovía de Salaberry, que es una buena ciclovía, está bien concebida, pero está muy mal mantenida, tiene huecos, tiene problemas con los semáforos, etc. Y el periodista le tomó por lo menos 10 o 15 minutos más poder llegar a Salaberry respecto de mi persona, que lo hice pedaleando. Y pedaleando tranquilo, sin agitarme prácticamente, sino buscando llegar al destino que habíamos pactado llegar. Ese tipo de pruebas
muestran que la bicicleta tiene un valor especial. Pero después tenemos nosotros que en la jerarquía modal está justamente el impulso del transporte público y en última ratio los temas que tienen que ver con el auto particular. Muy rápidamente, ahí tenemos algunas cosas del Sistema Integrado de Transporte. Voy a detenerme algunos segundos nada más para decir que el metropolitano tiene que ser concluido hasta Chimpuocyo, en Caraballo, de todas maneras, pero también tiene que rehacerse o repensarse los paraderos, porque están muy mal estructurados y además la flota está mal administrada y además en algunos aspectos también la flota es insuficiente. Entonces hay que ponerle atención a esto. La línea del metro, que sabemos existen hoy, al día de hoy, la ATE tiene una 7ª línea proyectada, pero ni siquiera han terminado de pasar los 24% de avance en lo que es el tema de la 2ª línea. Y entonces estamos atrasadísimos. Hay que terminar de hacer estas cosas, integrarlo con los corredores, con las ciclovías, con todas las cosas que venimos mencionando. Esta es un poco la idea de tener una movilidad sostenible, unir lo que ya tenemos de transporte con ciclovías, pero la semaforización es una necesidad. Necesitamos tener una verdadera central de monitoreo de tráfico. Santiago de Chile la tiene. ¿Cuánto cuesta hacerla aquí en el Perú? 500 millones de soles. ¿Cuál es el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana? 3.200 millones de soles. Entonces, ¿es insuficiente el presupuesto para hacer esto? Sí, es insuficiente, pero hay que saber gestionar y hay que saber buscar los recursos para poder tener esta verdadera interconexión y además el manejo de los semáforos de toda la ciudad. Pero como eso va a tomar algún tiempo, hay que buscar lo que se denominan las victorias tempranas. A la derecha, eso que ustedes ven ahí, que parecen unas fichas de algún juego, en realidad son intersecciones de Lima, que nosotros tenemos mapeado entre 100 y 400 intersecciones que trabajándolas rápidamente van a aliviar también muy rápidamente lo que es el tráfico en Lima metropolitana. Ya estamos casi con el tiempo vencido, esto es algo también de lo que nosotros estamos hablando. Queremos desarrollar los 3 anillos viales, que es un proyecto que hace mucho tiempo lo tiene Lima metropolitana. La interconexión, ahí aparecen 6 líneas del metro, hoy la ATE ya tiene hasta una 7ª línea, como les decía, hay que tener una visión interconectada. Pero una de las cosas que de todas maneras vamos a hacer, y eso es algo que muchos de los candidatos están diciendo que se van a hacer, pero lo que yo quiero propiciar es, de todas maneras, la interconexión de lo que es la línea 1 del metro, que va hacia el este de Lima, y el metropolitano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un teleférico que va a ir desde San Carlos a la parte alta de los cerros de San Juan del Lurigancho y va a bajar hacia Independencia, hacia la estación de Naranjal. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por supuesto, ya se ha intentado en algún momento hacer una licitación que fue mal estructurada, que la hizo el Ministerio de Vivienda. Y esa licitación la vamos a propiciar de nuevo para poder hacerla conjuntamente con ellos y poder tener esa unión entre estos 2 medios de transporte de Lima y además darle a los ciudadanos de la zona alta la posibilidad de poderse desplazar a sus viviendas, como se vive, como se hace y como se transporta uno en Medellín. Muchísimas gracias.